Bueno, ahora sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio ahora a la sesión del día de hoy, que es para poder actualizar en SAP los diferentes padrones de manera automática en base a ciertos desarrollos que nosotros hemos llevado a cabo en los últimos años. Antes que nada me presento, mi nombre es Adrián Wilder, yo soy socio de Infoaval. Infoaval tenemos ya una gran cantidad de años de existencia, desde el año 2005, casi 20 años, donde nos especializamos en temas de finanzas de SAP, en temas impositivos de Argentina y en una solución que tenemos también para actualizar los tipos de cambio de forma totalmente automática que vamos a ver hacia el final de esta sesión. Eh, Tenemos una gran cantidad de experiencia en distintos ámbitos, siempre del módulo de finanzas, desde el punto de vista funcional y también desde el punto de vista técnico. Y lo que siempre buscamos es a partir de soluciones que no están incorporadas en el estándar de SAP, poder hacer desarrollos para poder generar diferentes tipos de información o actividades que el estándar de SAP no comprende. Entre los servicios que prestamos tenemos consultoría de los módulos financieros de SAP, tenemos también un área técnica donde hacemos desarrollos en distintos lenguajes, aunque principalmente en ABAP, y tenemos una serie de soluciones desarrolladas por nosotros, entre las cuales se destacan las que vamos a ver ahora, que son los desarrollos de impuestos para poder actualizar los diferentes padrones de business partners en S4 o de proveedores y clientes, como se llamaba anteriormente en SAP R3 en base a los distintos padrones publicados por AFIP, por ARBA, por Rentas o por otros entes provinciales de forma totalmente automática. También tenemos en relación a eso una página web que también la vamos a ver dentro de esta sesión, que es la página de padrones impositivos, donde podemos hacer que nuestros desarrollos se conecten vía web services directamente desde SAP para obtener la información de los distintos padrones y automatizar de esa forma el proceso de su integridad. También tenemos una solución para verificar la autenticidad de las facturas de los proveedores, para poder determinar si las facturas que ustedes están contabilizando son reales o son apócrifas. Lo que hacemos es conectarnos vía web services con Trafip y verificar la autenticidad de esos comprobantes para CAI, CAE o CAEA, dependiendo de cada caso. También tenemos nuestra solución más implementada en este momento, que es la que denominamos cotización de monedas, que la utilizamos para poder actualizar en SAP los diferentes tipos de cambio de forma totalmente automática y con un proceso 100% estándar. Esta solución la tenemos ya implementada en más de 180 clientes y si tal vez alguno de ustedes todavía no es usuario de esta solución, más que nada para que tengan en cuenta que este miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar también dictando un webinar de esta solución para que ustedes puedan ver el funcionamiento y también le damos a cada empresa 3 meses gratis de uso de esta solución para que puedan evaluar por sí mismos la aplicabilidad dentro de la organización de ustedes. Al fin de esta reunión yo les voy a compartir los datos por si alguno quiere participar y todavía no se registró, para que también pueda estar tomando parte de este webinar que vamos a estar haciendo el día miércoles. Otra de las soluciones que tenemos desarrolladas hace unos años también es nuestra solución para procesar facturas de crédito electrónicas de proveedores. También esta solución la tenemos implementada ya en varios clientes, unos 15, 20 clientes más o menos, y la comenzamos a desarrollar ya hace 4 o 5 años cuando surgió el módulo, bueno, perdón, cuando surgió la regulación de factura de crédito electrónico. Y la última de las soluciones que tenemos, que estamos implementando ya en una gran cantidad de clientes, es nuestra solución que denominamos Invoice to SAP, que la utilizamos para cargar de forma preliminar facturas de proveedores que se reciben a partir de una casilla electrónica haciendo un OCR en forma preliminar en SAP, ya sean que tengan o que no tengan orden de compra. Esta solución agiliza mucho lo que es las tareas en el área de cuentas por pagar y estamos incorporando periódicamente nuevas funcionalidades. En la actualidad tenemos más de 200 clientes en alrededor de unos 40 países. Muchos de ellos son de la solución de tipos de cambio, que es la solución que lógicamente como es internacional y homogénea, es la que más tenemos implementada a nivel internacional, con alrededor de 180 clientes diferentes y nuestras soluciones de impuestos son solamente para Argentina
pero la tenemos ya implementados en unos 140, 150 clientes diferentes. Y básicamente, ¿qué abarcan las soluciones impositivas de padrones? Muchos de ustedes seguramente tienen que estar actualizando Business Partners, ya sean proveedores o clientes, de manera periódica, de forma semanal o seguramente de forma mensual, donde van a tener que estar leyendo padrones y en base a los padrones actualizar información dentro de SAP, ya sea en el dato maestro o en algunos casos también en las partidas abiertas. Lo que hacemos con nuestras soluciones es poder automatizar ese proceso para que deje de ser manual y que no sea una carga para las áreas de cuentas por pagar o de impuestos. Estas soluciones las comenzamos a desarrollar ya hace una gran cantidad de años, creo que fue en el 2010, 2011 por ahí, que empezamos con uno o dos padrones y a lo largo del tiempo nuestras soluciones fueron creciendo, donde en la actualidad tenemos contemplados más o menos unos 30 padrones, dependiendo de la situación impositiva de cada uno de nuestros clientes, es los datos que se actualizan dentro del Business Partner, ya sean de proveedores o de clientes. Nuestras soluciones de padrones las dividimos en dos grandes grupos, las que son por un lado de proveedores y las que son por un lado de clientes. En las que son de proveedores tenemos distintas funcionalidades, entre las cuales yo primero marqué estas 6. ¿Por qué? Porque se basan todas estas en el mismo padrón de AFIP, que es el padrón de contribuyentes, que es el padrón de la RG 1817. Ese padrón, que AFIP lo actualiza una vez por semana, tiene diferentes tipos de datos para cada uno de los quits que se publican dentro del padrón. Con lo cual, con esa información de cada padrón, podemos actualizar, en este caso, para el proveedor, la razón social del proveedor, esto es, analizando si la razón social que tiene para ese número de quit en SAP es la misma o si es diferente que la que tiene registrado en AFIP. También la situación frente al IVA. Este padrón nos indica si el proveedor es responsable inscripto, si es un monotributista, un sujeto exento o lo que sea, con lo cual también esa información la llevamos a SAP y actualizamos el maestro del proveedor. Si ustedes son agentes de retención de ganancias y el proveedor está inscrito en ganancias, lógicamente ustedes tienen que retener ganancias. En este caso lo que hacemos es alertar mediante un reporte cuáles son los proveedores de la sociedad de ustedes que están inscritos en ganancias, pero que no tienen el tipo y el indicador detallado en el dato maestro. Esto es para que ustedes sepan cuáles son esos casos, es una especie de alerta, y que ingresen esa información dentro del maestro del proveedor para que de ese momento en adelante comiencen a retener y no tengan algún inconveniente con AFIP. Algo similar sucede con IVA. Si ustedes son agentes de retención de IVA y el proveedor está inscrito en IVA, hay que retenerle IVA. Este caso también nos indica cuáles son los proveedores que de acuerdo al padrón están inscritos en IVA, pero que no tienen los datos de la retención en el maestro. De esta manera ustedes van a saber cuáles son esos proveedores, pueden ir al maestro del proveedor en la transacción BP y agregar los datos de la retención de IVA correspondiente. De manera similar sucede con SUS. Este padrón nos indica también cuáles son los proveedores que están inscritos como empleadores. Si están inscritos como empleadores y somos agentes de retención de SUS, tenemos que retenerle por el régimen general de SUS. Entonces, en este caso, como el porcentaje es uno solo, acá sí lo que hacemos es actualizar el dato maestro con ese porcentaje específico, sería con ese tipo e indicador de retención específico para ese caso. Entonces, si está categorizado como empleador y no tiene la retención de régimen general de SUS cargada, nuestra solución agrega en el dato maestro el tipo y el indicador de retención correspondiente. Y la última funcionalidad, el reporte de quits inexistentes, nos indica cuáles son los proveedores que tenemos dados de alta en la sociedad, pero que ya no están en el padrón. ¿Qué quiere decir? Que AFIP lo dio de baja, que ese quit ya no existe. Entonces, para los casos en que el proveedor ya no existe en AFIP, lo que hacemos es bloquearlo para compras, bloquearlo para contabilización y bloquearlo también para pagos, para que con ese quit, con ese proveedor de manera puntual, ya no puedan seguir operando. Estas 6 funcionalidades están todas en una misma transacción
con diferentes radio buttons dependiendo de cuál es cada uno de estos procesos que ustedes quieran ejecutar, siempre dentro del padrón de la RG 1817. Otra de las soluciones que tenemos es la de ReproWeb, donde acá esta solución es bastante compleja, ya que consta de dos partes. Primero, hay que generar desde SAP.txt con un formato específico, donde hay que incluir el periodo que se está informando y los diferentes quits de los proveedores que tenemos. Esa información se envía en un TXT determinado a AFIP y AFIP nos devuelve otro TXT donde para cada número de quit nos da un código que va de 0 a 5. Y dependiendo del código son los cambios que hay que hacer dentro de las retenciones de IVA en el maestro del proveedor y también en sus partidas abiertas. Entonces, con esa información, lo que hacemos es modificar el maestro y las partidas abiertas para que quede adecuado de acuerdo a lo que nos indica el proceso de ReproWeb de AFIP. Después tenemos lo que son las retenciones provinciales. La principal que tenemos y la que más tenemos implementada es la de ARBA, donde ahí mes a mes ARBA va liberando un nuevo padrón donde indica para cada contribuyente, para cada número de quit, cuál es el porcentaje de retención que corresponde para ese periodo. Lo que hacemos es leer el padrón y asignarle en la BP al dato maestro del proveedor y en sus partidas abiertas el indicador de retención correspondiente para que cuando le paguen a ese proveedor dentro del mes ya asuma el nuevo porcentaje. Lo que es muy importante recalcar que nuestras soluciones de ingresos brutos no es que actualizan solamente el maestro del proveedor, sino que actualizan también las partidas abiertas, con lo cual facturas que cargaron en meses anteriores y cuando las vayan a pagar el porcentaje cambió, se va a estar teniendo en cuenta el porcentaje vigente al momento del pago, lo cual lógicamente es muy importante para poder cumplir en este caso con ARBA. Para el caso de capital, también tenemos varias de las soluciones de padrones. Hay unos 4 o 5 padrones vigentes en este momento en capital, que está el de régimen general, que es el de la RG 364, después está el de la 816, que es de alícuotas morigeradas, y después en otros momentos hubo uno de alto riesgo, que en algún momento se agregó al de RG 364, y también está el artículo 31 y resolución 33, que son diferentes padrones de CABA, con diferentes características cada uno. Normalmente en el padrón del RG 364 está todo comprendido, pero depende de cada una de las instalaciones, por ahí nos piden algún padrón adicional. Más que nada para que ustedes sepan que si precisan un padrón diferente también a la RG 364, también lo tenemos desarrollado y en ese caso es similar al de ARBA. Se actualiza el indicador de retención en el dato maestro y también en sus partidas abiertas. Y como en el caso del artículo 31 o la resolución 33, que ahí nos informan los exentos, en ese caso se toman los datos de los padrones y se cargan como exenciones correspondientes. Y después tenemos otras provincias que ya nos piden con menor frecuencia, pero que también las tenemos desarrolladas, como Córdoba, Tucumán. Tucumán es un capítulo aparte, porque es la más compleja de todas. Jujuy, Entre Ríos, Salta y a lo mejor alguna más que también me estoy olvidando. Si ustedes precisan alguna de estas provincias o tal vez alguna que no esté dentro de esta, nos pueden consultar y podemos ver eventualmente también ese desarrollo puntual. Y después tenemos el padrón de embargos de ARBA, donde este padrón nos indica cuáles son los contribuyentes que tuvieron algún inconveniente, entre comillas, con ARBA, y ARBA los mandó a este padrón. ¿Y qué quiere decir que el contribuyente está en el padrón de embargos? Que a ese contribuyente, si tenemos que pagarle, no deberíamos hacerle un pago a él, sino que deberíamos hacerle el pago directamente a ARBA, no pagarle al proveedor. Eso nosotros no lo hacemos, pero lo que sí hacemos en este caso, cuando un proveedor está dentro del padrón de embargos de ARBA, es bloquearlo para el pago con un motivo de bloqueo en particular. De esa manera, estamos cumpliendo con el proveedor porque, perdón, estamos cumpliendo con ARBA porque no le estamos pagando al proveedor y le estamos haciendo un favor al proveedor porque no le estamos haciendo el pago a ARBA. Esto se distingue con un motivo de bloqueo en particular, normalmente sugerimos que se parametrice la E de embargos
y de esa manera van a poder ver que todos los que están con un motivo de bloqueo E son porque están dentro del padrón. Una vez que el proveedor sale del padrón, ustedes le pueden sacar el motivo de bloqueo y empezar a regularizarle los pagos al proveedor, pero es muy importante que si el proveedor está dentro del padrón, que ustedes en ese periodo no le hagan pagos a ese proveedor, ya que podrían llegar a tener algún inconveniente con Arba. Otro de los padrones que tenemos es el de quits apócrifos. El de quits apócrifos nos indica cuáles son los proveedores que tuvieron algún inconveniente con AFIP y AFIP lo que hizo fue ingresarlos dentro de este padrón para que con esos proveedores ya no se pueda seguir operando. Lo que hacemos en esos casos cuando el proveedor está dentro del padrón de quits apócrifos es lo mismo que les comenté anteriormente con los quits inexistentes. Si en ese caso se bloquea al proveedor para compras, se lo bloquea para contabilización y se lo bloquea para pagos, para que con ese proveedor ya no puedan seguir operando. Y después tenemos los que son los manejos de las exenciones. La típica es la RG17, que ahora se llama RG2226, o la RG18, que son exenciones a retenciones de IVA. Lo que hacemos en esos casos, cuando el proveedor está dentro del padrón, se le cargan en sus datos maestros los datos específicos de esas exenciones, dependiendo de cada uno de estos dos padrones, para que cuando se le estén haciendo pagos dentro de ese periodo informado en el padrón, no se le retenga, en este caso, lo que es IVA. De manera análoga, tenemos también con ganancias. Para ganancias tenemos dos padrones, el típico, que es de la RG 830, y después hay uno más especializado que por ahí no es tan conocido, pero que también tiene bastantes casos, como es el de la RG 2681. Cuando un proveedor está dentro de alguno de estos dos padrones, también se le cargan las exenciones correspondientes para que cuando le hagamos un pago no le retenga ganancias. Y de manera similar tenemos también la RG 1904 para SUS. AFIP nos indica que los proveedores que están dentro de este padrón no tenemos que retenerle por el régimen general de SUS. Entonces lo que hacemos es analizar cuáles son esos proveedores y se carga la exención correspondiente. Y después tenemos dos reportes que no manejan padrones, pero es funcionalidad adicional para lo que es el área de impuestos o cuentas por pagar, porque les ayuda en el día a día. El primero es el reporte de datos maestros de retenciones. No es ni más ni menos que una consulta sobre la última pantalla del maestro del proveedor. Por ejemplo, si ustedes quieren ver a todos los proveedores que les están reteniendo ingresos brutos de ARBA al 2%, o todas las exenciones de retenciones de ganancias que se vencen el mes que viene, o a todo lo que les estamos reteniendo IVA, si ustedes precisan hacer eso, no queda otra desde el estándar de SAP que recurrir a transacciones técnicas y hacer la consulta por la tabla. Como sabemos que eso es medio engorroso, hicimos un reporte que junta diferentes tablas del maestro, del proveedor, con lo cual tenemos todo eso en un solo desarrollo, de manera tal que el usuario de impuestos o de cuentas por pagar no tenga que estar dependiendo del área de IT para hacer consultas específicas sobre datos maestros impositivos de los proveedores. Y después tenemos nuestra solución de quits duplicados, que lo que indica ahí es cuáles son los proveedores que existen dentro de la sociedad que están dados de alta más de una vez con el mismo número de quits. Sabemos que hay casos que pueden llegar a existir, como sobre todo los organismos estatales, pero como el estándar de SAP me deja crear el mismo proveedor N veces, puedo estar creándolo sin ninguna restricción. De esta manera, si no tengo una validación a nivel de creación de quits duplicados, puedo tenerlo infinidad de veces. Por eso, con esta solución, identificamos cuáles son esos casos, de manera tal que ustedes tengan el universo reducido de los quits que están duplicados y que eventualmente puedan bloquear alguno para que no sigan trabajando con uno duplicado. Para el caso de clientes, el universo de las soluciones es un poquito más reducido. De la RG 1817 también actualizamos, como en el caso de proveedores, la razón social y la situación frente al IVA. De la misma manera, viendo cuál es el nombre que tiene ese cliente en el padrón de AFIP, comparándolo con el nombre que tiene en SAP y reemplazando el nombre que tiene en SAP por el nombre que viene en el padrón de AFIP. Lo mismo, vamos a determinar si tenemos diferencia en la categorización, en cuanto si es monotributista, responsable inscripto o lo que sea. También tenemos el padrón de quits apócrifos en clientes,
donde ahí determinamos cuáles son de nuestros clientes los quits que tuvieron algún problemita con AFIP y AFIP los dio de baja. En ese caso, cuando detectamos un cliente de la sociedad dentro del padrón de quits apócrifos, se lo bloquea para contabilización, se lo bloquea por área de ventas y se lo bloquea por límite de crédito, para que ya también con ese cliente no puedan seguir operando. Y después tenemos reportes similares a los que les comentaba de retenciones, pero sobre percepciones en el caso de clientes. Tenemos el reporte de datos maestros de percepciones que funciona no sobre la beca 11, sino que funciona sobre el botón de categorías fiscales. Es ese botón donde tenemos definidas las distintas percepciones, las fechas de vigencias y las exenciones. Sobre ese reporte, sobre esa tabla, sobre ese botón es donde funciona nuestra solución. Y después, como en el caso de proveedores, también tenemos nuestra solución de quits duplicados para poder determinar cuáles son los clientes que tenemos dados de alta más de una vez con el mismo número de quits. Y como en el caso de retenciones en proveedores, tenemos también lo que es en clientes las exenciones en percepciones. Si ustedes son agentes de percepción de IVA, puede ser que haya determinados clientes a los que no le tengan que percibir porque sus quits están incluidos dentro de los padrones RG17 o RG18. En esos casos también leemos la información de cada uno de esos padrones y se cargan las exenciones correspondientes dentro de la opción de categorías fiscales de cada uno de esos clientes. También tenemos resuelta la parte de percepciones, en este caso de ARBA, determinando cuál es la alícuota de percepción de ingresos brutos de ARBA que corresponde para cada uno de ese periodo, modificando el dato maestro del cliente para que en ese mes en particular adopte la alícuota correspondiente. Lo mismo para el caso de Cava, también ahí quit por quit está informado cuál es la alícuota que corresponde y esa alícuota se asigna desde la solución que tenemos nosotros desarrollado. Y si trabajan en el caso de Cava con exenciones como con el padrón de artículo 31 o resolución 33, también en esos casos ingresamos por los datos de categorías fiscales y se cargan para ingresos brutos de capital las exenciones correspondientes que se derivan de cada uno de estos padrones. Y después tenemos soluciones también para otras provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza, también recuerdo que hicimos en los últimos meses, creo que Jujuy y alguna más. Por lo cual, si ustedes precisan alguna en particular que no la vean listadas acá, no quiere decir que no la tengamos, puede ser que la tengamos, que la hayamos hecho hace poquito, y si no la tenemos, podemos reunirnos y ver en conjunto cómo sería la confección de ese desarrollo. Bien, acá lo que tenemos es la filosofía que siguen nuestras soluciones, cómo es que trabajan, cómo es que están diseñadas. Más que nada porque esto nos va a dar el pie para lo que vamos a ver a continuación. En el primer bloque tenemos que leemos el archivo. Supongamos ahora el caso más sencillo, donde ustedes ingresaron a la página de AFIP, de rentas o de ARBA, ubicaron el padrón que tienen que descargar, ese padrón lo descargaron, lo dejaron dentro de una carpeta y ¿qué hacen? Van y ejecutan la transacción Z desarrollada por nosotros yendo a buscar ese archivo. Esa es la solución básica que nosotros proveemos. Luego, les digo, tomemos esto porque después vamos a ver la diferencia que tenemos con la integración con los web services. Después, ¿qué hacemos? Determinamos en base al número de quit y la sociedad cuáles son los proveedores o clientes que hay que estar analizando y comparamos la información que viene de los padrones con la información que tenemos cargadas en los datos maestros. Y siempre, para todas nuestras soluciones, en todos los casos, generamos una propuesta de actualización. No es que nosotros vamos y actualizamos los datos de manera directa. Siempre le damos al usuario la posibilidad de analizar antes de la actualización cuáles son los proveedores o los clientes que se van a estar actualizando y cuál es el dato que tiene en la actualidad y cuál es el nuevo dato que va a estar asumiendo. Esto es por si hay algún caso en particular que un usuario diga, este proveedor o este cliente no tiene que ser actualizado por tal o por otra razón, que lo pueda dejar al margen de la propuesta y la propuesta se va a estar ejecutando para todos los proveedores o todos esos clientes, menos el que ustedes hayan extraído de la selección de datos.
Esto es algo similar a lo que es el proceso de pagos automáticos. Seguramente conocen la transacción F110, estándar de SAP, donde ahí vienen listados todos los proveedores y todas las facturas a pagar que cumplen determinados requisitos. Y si hay un caso en particular en que ustedes quieren dejarlo fuera de la propuesta, directamente por medio de una funcionalidad propia de esa transacción, lo extraen y van a hacer el pago sobre todas esas facturas o todos esos proveedores, excepto lo que ustedes hayan desafectado de la propuesta. En este caso es lo mismo. Acá deben indicar cuáles son los que ustedes no quieren actualizar y se van a estar actualizando todos los proveedores, excepto ellos que ustedes hayan extraído de la propuesta. Y después, donde vemos que dice SAP con el logo estándar de SAP, eso quiere decir porque los procesos se hacen por proceso estándar de SAP. Vamos a ir al dato maestro y vamos a modificar, por ejemplo, el tipo de retención, el indicador de retención, las exenciones o la razón social o el tipo de contribuyente o algún dato adicional. Y si hace falta modificar partidas abiertas, ya sea porque se modifican los porcentajes de ingresos brutos o porque hay que bloquear una partida para el pago, también siempre con procesos estándares de SAP, se hacen esas modificaciones para que lógicamente se cumpla todo de acuerdo con el estándar de SAP y quede todo grabado de manera correcta en todas las tablas. Como les comentaba, esta es la filosofía que cumplen todas nuestras soluciones de SAP y yo les hice hincapié en este primer bloque, al inicio, en lo que es la lectura del archivo. ¿Por qué? Yo les comentaba que asumíamos el esquema básico donde ustedes ingresaban a la página web, descargaban el padrón y lo dejaban dentro de una carpeta. Aparte de eso, nosotros tenemos una solución superadora, que es nuestra página web de padronesimpositivos.com.ar, donde en esta página web nosotros todos los días descargamos una serie de padrones de forma totalmente automática y los dejamos disponibles para que ustedes puedan accederlos vía web services desde nuestras soluciones de SAP. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera se evitan ustedes todo lo que es la manipulación de los archivos. Se evitan tener que ingresar a la página de ARBA, se evitan tener que estar descargando el archivo, dejarlo en una ubicación y desde la transacción Z yendo a buscar ese archivo. Directamente desde la solución nuestra se invoca el web service y va a estar leyendo el padrón que se descargó en la última noche. Al margen de todo lo que es el proceso automatizado, nuestra página de padrones impositivos también administra lo que son búsquedas manuales. Yo voy a ingresar ahora a la página para que ustedes lo puedan estar viendo. En un minutito voy a estar acá. Acá, esta es la página de padrones impositivos, donde para loguearse ustedes deben seleccionar el logo de su empresa, ingresan los datos de logueo de cada uno y supónganse un caso bien simple. Asumamos que ustedes tienen un nuevo proveedor para dar de alta. El nuevo proveedor, cuando ustedes lo van a dar de alta, los va a proveer a ustedes de cierta información impositiva que ustedes tienen que verificar o estar yendo a buscar en diferentes organismos oficiales. Lo que hacemos acá es concentrar todo en un solo lugar, de manera tal que si ustedes, por ejemplo, nos tienen a nosotros como Infoaval, como un nuevo proveedor, ¿qué pueden hacer? Ingresan acá el número de quit del proveedor, en este caso es nuestro número de quit, le dan al botón de consultar y lo que hacemos en ese caso es poder ver para ese número de quit todos los datos que nos ofrece AFIP de forma de web services y aparte con los padrones que nosotros descargamos de forma automática durante esta última noche. Por ejemplo, en base al número de quit, me trajo la razón social que está registrada en AFIP, me trae los datos que AFIP denomina de domicilio fiscal, me trae los datos de las distintas actividades bajo los cuales estamos inscriptos, me trae los distintos impuestos que tributamos y los diferentes regímenes de información. Todo esto es con Web Services de AFIP, con lo cual si ustedes tienen un nuevo proveedor, basta con que ingresen el número de quit y en un solo lugar tienen toda la información centralizada. Y después pasamos a los datos de los padrones. Fíjense, este padrón descargado hoy, 6 de mayo a las 5 de la mañana, nos indica que estamos activos en ganancias, que estamos activos en IVA,
que no somos monotributistas y otros datos adicionales. Vamos a buscar algún padrón donde estemos, por ejemplo, que tenemos RG 830, RG 17, 18, 26, 81. Vamos al caso de RG 1904. En este momento nosotros tenemos una exención otorgada por AFIP para lo que es régimen general de SUS. Entonces acá nos indica el número de certificado, que tenemos un 100% de exención en SUS, que rige desde el 7 de diciembre del 2023 hasta el 30 de junio del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde SAP, desde nuestra solución de la RG 1904, me conecto vía web service a nuestra página web y analizo el proveedor InfoAval, va a detectar que este proveedor tiene una exención correspondiente y esa exención le va a estar cargando de manera automática dentro del maestro del proveedor para que ustedes no le practiquen retenciones a este proveedor hasta el 30 de junio por lo menos. Después también para ARBA nos indica los porcentajes de alícuota que tenemos, en este caso tenemos en 0, en percepciones y en retenciones, y más abajo tenemos el padrón de capital, donde tenemos un 3% de percepción y un 1,5% de retención. Esto es para consulta manual, cuando ustedes están creando un proveedor o quieren verificar los datos de algún proveedor y en base a eso pueden ver cómo está ese proveedor para el alta. Otra de las funcionalidades que tenemos es la consulta por lote. Si yo ingreso acá, tengo la posibilidad de seleccionar un TXT. Yo ese TXT ya lo tengo acá para que lo vean. Es un TXT con unos 18 o 20 números de quits. Son todos clientes nuestros en este número de quit. Y yo lo que quiero hacer es analizar los diferentes padrones, pero exclusivamente para estos números de quit. No quiero descargar el padrón con 2 millones de registros de AFIP de la RG 1817, sino que quiero analizar solo estos números de quit. Para eso voy a seleccionar el padrón correspondiente, que es este que tengo acá, prueba quit, y acá le voy a indicar cuáles son los padrones que yo quiero estar consultando exclusivamente para estos quits. En este caso, para el ejemplo que vamos a hacer, yo le voy a dar todos los padrones, le voy a dar que genere la información, y en este instante lo que está haciendo es armándome un Excel donde cada solapa del Excel va a ser cada uno de los padrones que nosotros estamos viendo acá, pero exclusivamente para los números de quit que tengo definidos en el TXT. Ahí me terminó de procesar el Excel y ahí puedo ver el resultado. Fíjense abajo, tengo la solapa que me dice AFIP, es la solapa del padrón de la RG 1817. Acá tengo los 18 números de quit con sus razones sociales y las características específicas del padrón de AFIP en un formato amigable, en un Excel, para que puedan distinguir los casos con mayor claridad. Tenemos de la misma manera el padrón de ARBA, el padrón de RG 17, el padrón de RG 18, 830, 1904 y así sucesivamente con los distintos padrones donde ustedes van a tener todo en un Excel de forma más ordenada y circunscripta únicamente a los quits que ustedes hayan seleccionado. Voy a volver al PowerPoint. Entonces, acá, este PowerPoint yo después se los voy a estar enviando a cada uno de los que participó en esta reunión, donde acá van a tener el detalle de cuáles son los datos que tenemos disponibles dentro de la página web. Y hasta ahora nosotros, ¿qué vimos? La consulta manual, que es cuando tenemos un proveedor nuevo y lo queremos dar de alta, y tenemos la consulta por lotes. Y les comenté acerca de los web services. ¿Qué quiere decir esto? Que desde nuestras soluciones, desde SAP, desde nuestras soluciones Z, ustedes se pueden conectar y acceder a esa información, evitándose ustedes acceder al padrón desde la página de AFIP, ARBA, Rentas o de donde sea. Esta es la solución nuestra. En la versión básica, uno ingresa acá a directorio Unix o el disco rígido y acá ingresa donde cada uno de ustedes descargó el padrón que quiera procesar. Al utilizar la página web de padrones impositivos, vamos a seleccionar ejecución online y sin necesidad alguna de que yo seleccione un padrón, un archivo, se está conectando a la página web nuestra, a nuestra base de datos, y en función de eso accede al padrón específico y actualiza la información. Ahora bien, si a ustedes les interesa esta página web de padrones impositivos y la quieren probar, nosotros les ofrecemos a ustedes
15 días de prueba gratis. En realidad 15 días de prueba gratis se los ofrecemos a cualquiera que nos consulta. Para el caso de ustedes que están participando en el webinar, les ofrecemos un mes de prueba gratis de la página de Padrones, donde ustedes durante ese mes pueden hacer la prueba gratuita de lo que es la consulta manual, que es la que vimos al inicio, y la consulta por lotes, para poder ver si esta solución cumple con los requerimientos que ustedes tengan. Lo que no van a poder probar en ese periodo de prueba del mes es la parte de web services, porque para eso precisan la solución nuestra desde ABAP implementada dentro de SAP. Pero si a ustedes les interesa probar la página de Padrones por un mes sin costo alguno y sin compromiso, basta con que envíen un mail a esta dirección que es info@infoaval.com.ar o que me escriban a mí también, a mi dirección de mail, y ahí les damos los accesos para que ustedes durante este mes puedan hacer la prueba de lo que es la consulta manual y la consulta por lotes. Bien, hasta acá es lo que yo tenía previsto de mostrarles. Hay algo que me olvidé, disculpen, pero se los comento ahora, que al utilizar ustedes las transacciones Z nuestras y al conectarse a la página de padrones impositivos, como no tienen que seleccionar el padrón con el cual ustedes van a estar trabajando, lo que pueden hacer es programar jobs para que los procesos se ejecuten de forma automática el primer día hábil de cada mes. Por ejemplo, si quieren ejecutar el padrón de la RG830, pueden programar el job para que se ejecute y automáticamente cuando se ejecuta, como ustedes no tienen que seleccionar el archivo, se va a estar conectando vía web services a nuestra base de datos, va a leer el padrón de la RG830 y en base a eso va a cargar las extensiones correspondientes. Tenemos varios clientes que tienen este proceso automatizado, donde tienen los jobs programados en un horario hábil del primer día del mes, por ejemplo a las 9, 10 de la mañana, más que nada para verificar que el proceso se ejecute correctamente, que tengan salida a Internet, para tener la certeza de que el proceso haya finalizado de manera correcta. Pero es más que nada para que ustedes sepan que de esta forma pueden automatizar la actualización de varios de los padrones que tengan. A modo de cierre, si quieren hacer preguntas, pueden escribirlas dentro del chat. Ahora Esteban nos va a leer las preguntas que hay. Mientras tanto, mientras van redactando las preguntas, finalizo con esto, que soluciones que tenemos son lógicamente las que vimos de padrones, que también están acompañadas en varios casos de los reportes, de los soportes. Si ustedes precisan, por ejemplo, informar percepciones o retenciones provinciales en un formato predeterminado, también sepan que soluciones como Sicore, no, pero como Cifere o Circap o alguna de esas también las tenemos desarrolladas. Tenemos la RG4162 para Business Partners, que es lo que vimos recién, para S4, y también la tenemos en la versión vieja para el SC, para lo que son los clásicos proveedores y los clásicos clientes en R3, versiones 5 y versiones 6. Tenemos, como les comentaba al inicio, nuestra solución para factura de crédito electrónica en cuentas por pagar, nuestra solución para verificar la autenticidad de las facturas de proveedores y nuestra solución para actualizar los tipos de cambio de forma automática con un proceso totalmente estándar, que es la solución que vamos a estar mostrando en el webinar que vamos a estar llevando a cabo ahora pasado mañana, el miércoles a las 11 de la mañana. Y la última de las soluciones que tenemos desarrollada es la de la automatización de la carga de las facturas de proveedores a partir de un escaneo virtual de los comprobantes que les envían los proveedores a una dirección de mail. En esta sesión pueden hacernos cualquier consulta que tengan relativa a padrones. Si tienen consultas sobre alguno de los otros procesos, nos pueden escribir cuando quieran y si quieren hacemos alguna reunión. Y con esa información pueden acceder al registro de la misma manera como lo hicieron en este webinar. Así van a poder recibir los datos para la registración. Hasta acá es donde yo tenía pensado mostrarles hoy nuestras soluciones dentro de esta sesión. No sé, Esteban, si hay consultas, preguntas o algo que quieran que repita. Sí, acá tenemos algunas preguntas. No sé si me escuchas bien. Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, la primera es, nos consultan, en el caso de actualizar retenciones, ¿qué sucede con las partidas abiertas si cambia la alícuota de retención informada? Por ejemplo, en el caso del padrón de Cava. Sí, lo que hacemos es, al margen de actualizar el dato maestro dentro de ese mes, actualizamos también las partidas abiertas. Si, por ejemplo, en el mes de abril se cargó la factura del proveedor y tenía una alícuota del 2% que derivó del maestro del proveedor, los primeros días de mayo
Cuando se ejecuta el nuevo padrón, si la alícuota es del 3%, le va a estar cargando en el proveedor la alícuota del 3% y también en las partidas abiertas, con lo cual las facturas por pagar no es que se quedan con la alícuota del 2 del momento de la carga, sino que adoptan ya la nueva alícuota vigente para ese periodo, que es cuando hay que pagar la factura. Buenísimo. Acá Carolina Villarreal nos está preguntando cuál es el tiempo promedio de implementación de estas soluciones vía web service. Y eso depende un poco de la cantidad de soluciones de transacciones Z que ustedes precisen. Los tiempos de instalaciones promedio rondan entre las 4, 6, 8 semanas, dependiendo de la complejidad y de cuántas transacciones. Si son 2 o 3 transacciones, se hacen en poquito tiempo, pero si son 10, 12, 15, ahí sí tarda un poquito más. Depende siempre del alcance del proyecto, pero en un lapso máximo de 6, 8 semanas, en el peor de los casos, ya deberían estar todas funcionando. Acá Gastón Bafaro nos está consultando si se programa el job para el primer día hábil y la página de padrones por algún motivo tiene algún inconveniente, ¿cómo se solucionaría en ese caso? Bueno, crucemos los dedos, tocamos madera, la página de padrones viene funcionando bien. No nos sucedió eso, pero llegase a suceder eso, en ese caso lo que tienen que hacer es ejecutarlo de manera manual, descargando el padrón de la página web correspondiente, alojando ese padrón en una carpeta y llamando a ese padrón. Puede llegar a suceder, ¿sí? Nadie está exento de eso, pero esa sería la alternativa. De la misma transacción, ustedes pueden elegir la conexión online o si no también el procesamiento vía el padrón que ustedes hayan alojado en alguna carpeta de su laptop o dentro del servidor de SAP. Acá, o si no, es también esperar a bueno, que se levante el servicio. Acá Sí. Gabriel Rossiani nos está consultando, nos dice los casos de los proveedores con alta en varias jurisdicciones, pero que no en todas corresponde la retención, sino que corresponde por lugar de entrega. ¿Hay forma de ajustar esta situación para que No, no con nuestra incorpore? solución no, porque eso es customizing dentro del módulo de CD. Eso, customizing del módulo de CD, nosotros no hacemos. Lo que nosotros hacemos es actualizar los datos maestros de los proveedores y de los clientes y las partidas abiertas de los clientes. Pero las condiciones específicas en cuanto a la entrega, eso se deriva del módulo de ventas, es parametrización del módulo de CD y está fuera del alcance de las soluciones nuestras. Es más, nosotros no proveemos el servicio de consultoría del módulo de ventas. Ofrecemos nuestras soluciones impositivas para poder actualizar los datos maestros. Otra pregunta que nos están haciendo es si que hay un cliente que ya tiene algunas soluciones, si se puede contratar solamente el servicio de padrones impositivos. Sí, de hecho, tenemos un cliente muy grande que ya tenía sus soluciones Z desarrolladas para padrones y los levantaban de manera manual, ¿no? Como seguramente hace la mayoría de ustedes. Y lo que hicimos en ese caso es habilitarles el acceso a la página web de padrones impositivos y les dimos el código fuente ABAP que tenían que agregar ellos a sus desarrollos propios para poder acceder a la página nuestra. De esa forma siguieron trabajando con sus propios desarrollos que ellos ya conocían y se automatizó todo lo que es el acceso al padrón, de forma tal que con lo que ya tenían se redujo también notablemente el procesamiento de esos padrones, sobre todo los tiempos que eso incumbe a las áreas de impuestos o de cuentas por pagar, dependiendo de cada caso. Acá Miguel Sánchez nos consulta cuál es la diferencia entre el funcionamiento de la corrida de quits apócrifos y la de quits inexistentes del archivo de la RG 1817. Funcionalmente terminan haciendo lo mismo, pero son dos orígenes de datos diferentes. En un caso se consulta por la negativa. Vemos cuáles son todos los quits que tenemos dados de alta en la sociedad y esos quits en AFIP ya no existe, que puede ser porque el contribuyente se dio de baja. En quits apócrifos, ese quit tuvo un problema con AFIP y AFIP automáticamente de oficio lo eliminó y lo metió dentro del padrón de quits apócrifos. Con lo cual son dos casos diferentes, pero que en SAP repercuten de la misma manera. En ambos casos se los bloquea para pagos, se los bloquea para contabilización y se los bloquea para compras, para que ya no puedan seguir operando. Miguel también nos hace otra consulta y nos
pregunta si el reporte de la RG4162 está diseñado para trabajar directamente en S4 con BP en lugar del proveedor. Esa te la dejo a vos, creo que sí. ¿No? El de RG4162 es el del web service. Sí, el web service de AFIP. Sí, 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 no hay ningún problema. Si se puede hacer también para que desde S4 se consuman los web services de AFIP y actualizar también la información sobre los BPs. Correcto. Ok, acá tenemos una pregunta nueva. Ah, no. Por el momento no tenemos más preguntas, pero bueno, los invitamos todavía si tienen alguna duda, si se la quieren, si nos la quieren enviar y así la tratamos de responder en este momento. Y si no, bueno, agradecerles por haber participado en este webinar, Y, invitarlos también al webinar de cotización de monedas para este miércoles. Y bueno, Adrián, te dejo ahí la y, palabra. y recuerden que si quieren probar la página web de padrones impositivos, nos escriben cuando quieran, les creamos los usuarios, se los asignamos para que ustedes puedan probar la solución por ustedes mismos, para que puedan hacer la consulta manual, la consulta por lotes, que puedan analizar la solución de punta a punta y eventualmente, en base a eso, determinar si les es de utilidad o no. Así que lo mismo para cualquier otro desarrollo que tengan, que precisen que no hayan visto en lo que mostramos para ver si lo podemos llevar a cabo o también en los que hayamos visto si quieren alguna información adicional al respecto. Y por último, invitarlos, si están interesados también, al webinar del miércoles. Algo que me olvidé de mencionarles, a todas las empresas interesadas les damos 3 meses gratis de la solución de actualización de tipos de cambio para que puedan probar de acuerdo a las necesidades puntuales de los tipos de cambio que ustedes necesiten la actualización automática de cada una de esas combinaciones. Con lo cual también, como en el caso de padrones impositivos, damos 15 días para que lo puedan probar. En el caso de cotización de monedas, les damos 3 meses y tengan en cuenta que esto se implementa en una hora con customizing totalmente estándar de SAP y se sacan un problema importante que uno se da cuenta el día que es un problema cuando el proceso manual no anduvo o anduvo de manera diferente a lo esperado. Ahí cuando están cargados mal los tipos de cambio uno se da cuenta de la dimensión que tiene esto y la importancia de tener este proceso automatizado. Así que Una, sin más, les agradezco y bueno, acá tienen nuestros datos de contacto por cualquier información o dato adicional que precisen. Una ¿Hay alguna última pregunta consulta que más? nos está haciendo, sí, Sí. Gabriel Amigo nos está preguntando cómo es el licenciamiento, asumo yo que es el de padrones impositivos. Gabriel, ¿cómo estás? Sí, la página de padrones tiene un abono anual en función de la funcionalidad que cada uno quiera, si quiere solo la consulta manual o manual más consulta por lote o manual más consulta por lote y web services y en base a la cantidad de usuarios. En base a eso hay un valor que se abona de forma anual, es una renovación anual y en base a eso se les da el acceso a la página web de padrones. Lo que son las soluciones ABAP esas tienen un valor por única vez, como cualquier desarrollo app que nosotros comercializamos, queda implementado dentro del SAP de ustedes y pasa a ser un desarrollo más de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de mañana hay un cambio en AFIP, en ARO, lo que sea, hay que cambiar ese desarrollo, nosotros no cobramos mantenimiento por nuestras soluciones ABA. Con lo cual, esa modificación la pueden hacer ustedes internamente, la pueden hacer con cualquier consultora o nos pueden llamar a nosotros si hay que modificar el programa. Con lo cual no es que están atados a nosotros para las soluciones ABAP el día de mañana tener que modificarla. Quedan dentro del SAP de ustedes y las modifican de acuerdo a lo que a ustedes les convenga en ese momento. Acá la última pregunta, estimo que va a ser la de Germán Garretón, que nos consulta si con diferentes versiones de SAP hay que hacer alguna adaptación especial para operar con los padrones. Ahí digamos, la voy a responder yo. Lo que nosotros hacemos es responder el request con un JSON, así que eso es independiente de la versión de SAP que estén haciendo. En el caso que contraten nuestros desarrollos, ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque va a depender si por un lado manejan BP o si manejan clientes o proveedores. Y creo que por el momento fue la última pregunta.
Así que bueno, Perfecto. agradecerles por la presencia. Y bueno, Adrián, te paso la palabra. Genial. Bueno, terminamos repuntual, de acuerdo a lo previsto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Cualquier consulta, acá estamos y los que quieran participar el miércoles, obviamente, más que bienvenidos. Muchas gracias, hasta pronto.